Bienvenidos al curso preparatorio para el examen de abogados litigantes en Colombia. Me acompaña Eduardo, que es un experto en educación y en pruebas estandarizadas. Yo soy Julián, abogado, docente, tengo una maestría y soy candidato a doctor. Julián, qué bueno estar acá dialogando sobre esta prueba, sobre este examen. En este video vamos a hablar sobre cómo te puedes preparar con éxito para este examen, destacando la metodología de la prueba por una parte, por otra parte, qué competencias se van a evaluar, que es una pregunta que nos hemos hecho mucho, y por otro lado, qué es eso del diseño centrado en evidencias, en pocas palabras, cómo se va a evaluar. Como abogados litigantes, tenemos que tener en cuenta que esta prueba fue diseñada con base en 3 competencias. Ok. En primer lugar, tenemos la competencia de diagnóstico jurídica, posteriormente tenemos la competencia de comunicación jurídica y finalmente, y la tercera competencia es defensa de la Constitución y deontología del abogado. Excelente. Vamos con la primera para que nos vayan entendiendo cómo está diseñado esto, ¿te parece? Sí, la primera competencia subyace en que el abogado debe identificar si hay un caso jurídico o no es un caso jurídico, sino un caso de tipo social. Posteriormente, identificar cuáles son las fuentes jurídicas aplicables para el caso en mención y si se debe resolver por la vía judicial o la vía extrajudicial. Puede ser con un mecanismo alternativo de solución de conflictos. Yo escuché, Julián, alguna vez que a los abogados se les busca porque se considera que prácticamente cualquier cosa la puede solucionar un abogado. Hablaríamos que esta competencia es precisamente diferenciar cuándo es la competencia de un abogado o cuándo es la competencia de otra persona con otro rol en la sociedad que sea diferente al del abogado. Pensaría de esa manera. Perfecto, Eduardo. Muchas gracias por esa interpretación. Y eso nos lleva directamente a la segunda competencia, que es la comunicación jurídica. Esta competencia trata de esa habilidad, destreza y capacidad para que el abogado sepa comunicarse, sea que es con un cliente, sea que es ante un honorable juez, ante su contraparte o con otros abogados. Ahí es muy importante también el manejo de lo que son las tecnologías de la información y la comunicación, tanto de forma oral como escrita, y sepa manejar esta competencia tan amplia. ¡Qué bien! Recuerdo que muchas veces cuando hablamos de un texto técnico, ese texto técnico está escrito entre abogados, por ejemplo. Pero el abogado entonces en esta competencia tiene que entender la forma en la que aterriza ese discurso a las personas que, por ejemplo, va a asesorar o va a defender. Porque obviamente gran parte de las personas que están buscando un abogado no son abogados. Entonces requieren un lenguaje que sea mucho más exacto, mucho más sencillo y donde el abogado precisamente los pueda de la mejor manera defender y obviamente ayudar en cualquier proceso que tengan que llevar a cabo. Correcto. ¿Estoy en lo correcto o...? No, excelente, muchas gracias. Ahí lo importante es también que la persona considere lo que es la tercera competencia. Tenemos abogados litigantes, abogados profesionales, frente a la tercera competencia, precisamente la defensa de la Constitución y la deontología del abogado, es decir, los deberes que tiene que tener en cuenta para ejercer su profesión. Y aquí recuerdo muy bien una conversación que tuve con un jurista. Okay. Me decía, tenemos un código disciplinario que rige nuestra profesión, pero de esa misma manera hay una metaética o una ética más allá de lo que está escrito, y lo importante es cómo el abogado analiza, interpreta y aplica estos principios éticos, que generalmente son preceptos generales y constitucionales. Excelente. Hay que entender algo aquí bien interesante, y es que hay un marco ético sobre el cual están nuestras acciones. Y esto obviamente partiendo de un Estado social de derecho en Colombia, donde tenemos claramente unas leyes y unos deberes que cumplir. Recuerdo un poco en esa misma línea que hablaba a veces por ejemplo, con un psicólogo, y el psicólogo me explicaba, es que nosotros como psicólogos tenemos un código deontológico que es diferente al que puede ser el de un sacerdote en Colombia o al que puede ser el de un abogado. Entonces creo que esta tercera competencia se relaciona bastante con eso, y es entender esos deberes, esos derechos y sobre todo esas responsabilidades que se tiene como abogado. Totalmente, Eduardo, correcto. Cada competencia es crucial para garantizar primero el éxito en la prueba y también en el quehacer profesional. Ahora, Julián, hemos hablado de esto, pero la pregunta que viene es, ¿y cómo es que nos van a evaluar entonces para esta prueba? Ya hablamos de 3 competencias, ¿sí? Y ahora lo que tenemos que responder un poco, y seguramente ustedes lo están preguntando porque la mayoría de los que están viendo este video posiblemente son abogados, entonces conocen de su rol, conocen de sus competencias, pero no entienden la prueba. Y aquí es donde les quiero explicar un poco. El diseño centrado en evidencias está definido por algo que conoceríamos como un efecto cascada, donde están las competencias que acabas de explicar, que son 3,
de las competencias se definen unas afirmaciones y unas evidencias. Para ponerlo en términos sencillos, es como manejar un vehículo. Imagínense que ustedes van a manejar un vehículo y les van a decir, para manejar el vehículo tienen que, 1, conocer las reglas de tránsito, la ley de tránsito; 2, conocer las partes del vehículo; y 3, poderlas operar. Serían las 3 grandes competencias. Y de cada competencia se define una afirmación y una evidencia, que es evaluarte si conoces las leyes por una parte, de tránsito por otra, si conoces las partes del vehículo, y por otra parte si lo sabes operar. Aquí pasa igual, ese efecto cascada se conoce como diseño centrado en evidencias. Eso suena muy bien, Eduardo, pero el quehacer profesional del derecho lo reviste de más complejidad. Eso es cierto, porque claro, yo estoy poniendo un ejemplo de lo que es manejar un vehículo y claramente la profesión, en este caso de un abogado, va a ser mucho más complejo. Pero ¿sabes cuál es la ventaja, Julián? Que este modelo, 1, es el más usado en todo el mundo. Las grandes universidades, cuando se hacen evaluaciones a nivel del Estado, se busca evaluar bajo este modelo, porque es una prueba que por un lado va a ser bastante exacta, bastante imparcial, y busca generar algo fundamental, que es recolectar evidencias sobre lo que un estudiante sabe, en este caso el futuro abogado. Eso es lo que se conoce como evaluar, recolectar evidencias. Entonces lo que hacemos siempre es tener un contexto real, una casuística, donde el abogado va a responder a una problemática con unas opciones de respuesta y él tiene que encontrar cuál es la mejor opción. Clave fundamental, y queremos que se lo recuerde muy bien en el curso: siempre basarse en el problema que está dentro del ítem, dentro de la pregunta, no irse más lejos, porque si no empiezan esas discusiones. ¿Estás de acuerdo? Correcto, Eduardo, parece muy pertinente esta apreciación. Entonces eso me da lugar a pensar que no es solo conocer las leyes. Además de eso, debemos pensar estratégicamente y siempre con un fundamento ético sólido para ejercer nuestra profesión desde el litigio. Sí, hay una definición clave que ha usado el ICFES, y es saber hacer en contexto. Entonces se trata de saber, o sea, el abogado debe tener sus competencias claras, pero adicional debe saber poner en práctica aquello, y el contexto es el que dota de sentido en términos éticos aquello que está haciendo. Esto es lo que conocemos como el diseño centrado en evidencias, de una forma muy sencilla. Ahora, Julián, ¿cómo es eso de que, y aquí hacemos un pequeño, digamos, paréntesis, no una explicación concreta, cómo es eso de la representación a terceros de parte de un abogado? O sea, no todos tienen que presentar esta prueba. ¿Cómo es eso? Eduardo, nuestra profesión es regida por la Constitución. Ok. Tenemos que tener en cuenta, Eduardo, lo que es el ius postulandi o derecho de postulación. Nuestra profesión está reglada por la Constitución y es muy importante tener en cuenta que debemos estar inscritos y debidamente reglamentados en el Consejo Superior de la Judicatura. Esa facultad que se nos otorga nos obliga a estar en constante actualización y a manejar todo ese código disciplinario y esos preceptos éticos que rigen el quehacer del abogado litigante. Es muy importante que, por regla general, para acceder al aparato de justicia y al mecanismo judicial, las personas deban necesitar un abogado. Okay. Pero hay casos donde el abogado decide, por ejemplo, dedicarse a la docencia, a la investigación, puede ser un servidor público o puede estar asesorando empresas. En ese caso el abogado no está directamente relacionado con el litigio, pero estas 3 competencias son transversales a su quehacer. Perfecto. En otras palabras, los que están pensando en si es obligatorio o no presentar esta prueba tienen que pensar a nivel profesional dónde se quieren enfocar, dónde quieren llevar a cabo su proceso de trabajo y a partir de ello decidir si es necesario o no. Sin embargo, podríamos pensar que evaluarse no tiene nada de malo y que en últimas es una posibilidad de poder verificar qué he aprendido, cómo lo he aprendido y qué puedo mejorar. Bien, Eduardo, ¿qué tienes para contarnos cómo se va a desarrollar este curso preparatorio para el examen de idoneidad de los abogados? Mira, Julián, este curso es un curso muy práctico, es efectivo y es directo. La primera actividad a desarrollar es un simulacro diagnóstico. Es la mejor herramienta para comenzar este proceso. Y cuidado, es obligatorio. Úsalo como un aliado para tener claridad frente a tu meta de formación. Luego vas a encontrar 3 unidades de aprendizaje y en cada una de ellas abordaremos una de las competencias que se evaluarán. Al momento de desarrollar cada unidad, encontraremos videos que te servirán para contextualizar, para definir y para abordar elementos principales que serán evaluados. Posteriormente encontrarás una cartilla de práctica
que puedes desarrollar las veces que sean necesarias. Esas cartillas incluyen preguntas con sus respuestas explicadas en detalle, con temas y contenidos relacionados y con recomendaciones de estudio. Y al finalizar todo este proceso que te acabamos de contar, tendrás de nuevo un simulacro que se llama simulacro de cierre, que evaluará tu proceso al final. Es como una comparativa entre aquello que has hecho al principio, luego la formación y por último esa mirada general de cuánto has aprendido. Dependiendo del plan o del curso que hayas tomado, tendrás las invitaciones para los encuentros en vivo que llevaremos a cabo en las opciones del curso Premium o Superior. Y también, de acuerdo al curso que tomes, tendrás la posibilidad de agendar un proceso con clases privadas para solucionar cualquier duda que puedas tener. En pocas palabras, es un curso supremamente completo. Excelente, Eduardo. Este curso lo hemos preparado con todo el ahínco y la dedicación. Este examen es un peldaño más en nuestra carrera como abogado. Así es, Julián. Así que embarquémonos en este viaje juntos. Con dedicación y el apoyo correcto, no hay duda de que cada uno de ustedes puede y logrará superar este examen. Estamos aquí para apoyarlos en cada paso del camino. Vamos a hacerlo. Nos vemos en el curso.